Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a este estudio. Esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Gracias también queremos darles por ustedes compartir. Usted le da un me gusta, va a llegar a muchos un mensaje que puede ser de bendición. Y creemos será de bendición. Así que bienvenidos. Vamos a hablar, mis hermanos, del santuario. Y hemos colocado este título en este tema porque es realmente así. Sin santuario no hay salvación. Por eso es que Satanás quiere destruir ese santuario, echar por tierra el santuario, darle la menor importancia y que los hombres no le tomen importancia. Pero, mis hermanos, vamos a ver en este corto estudio que es de vital importancia que nosotros lo tengamos bien claro, bien presente. Debemos hablar un poco del santuario terrenal, del santuario que fue hecho allá en el desierto por Moisés. Santuario al que a Moisés se le dijo que lo hiciera conforme a un modelo que le fue mostrado. ¿Dónde está ese modelo? Está en el cielo. El apóstol dice, el santuario no hecho por hombres, sino el verdadero, el que Dios ha creado. ¿Cuál es el centro del santuario? O mejor, ¿quién es el centro del santuario? El centro del santuario es el Señor Jesucristo. Él era el centro del santuario allá en el desierto. Cada mueble de ese santuario tenía una significación especial y apuntaba al Mesías venidero. Como dicen, era tipo o era sombra de lo que vendría. Vamos a mirar algunos detalles importantes de ese santuario. Ese santuario tenía dos partes muy importantes. Lugar santo, lugar santísimo. Pero había algo que se conocía como el atrio. En el atrio era donde se hacían los sacrificios y habían dos muebles allí que es muy importante que los tengamos bien en cuenta. Estaba el altar de los sacrificios, que era como la representación de la cruz de Cristo. Ahí se sacrificaban los animales inocentes. Allí se recogía la sangre, se asprejaba o se llevaba adentro del lugar santo. Altar de los sacrificios. Allí debemos nosotros llegar como pecadores. Llegamos a ver al Señor crucificado. Y viendo al crucificado es que nosotros encontramos perdón y encontramos, mis hermanos queridos, la bendición de la salvación. El otro mueble que estaba en el atrio era la fuente o lavacro. Allí el sacerdote, después de sacrificar los animales, él se lavaba pies y manos para entrar al lugar santo. Esa fuente o ese lavacro, mis hermanos, también tiene un simbolismo especial. La limpieza, la purificación, el bautismo. Del altar de los sacrificios o la cruz de Cristo pasamos al bautismo. En el bautismo se lavan nuestros pecados. El bautismo es símbolo de limpieza. Somos sepultados, dice Pablo en Romanos 6, y salimos del agua a vida nueva. Luego pasamos al lugar santo. En el lugar santo habían 3 muebles. La mesa de los panes, con 12 panes que se cambiaban cada sábado. Esos panes tienen una representación linda del Señor Jesucristo. El pan de vida. Él es la palabra. Él es la vida. Yo soy el pan que descendió del cielo, dice él en el Evangelio de Juan. Y la palabra, la Biblia es el pan que Él nos ha enviado para que nosotros nos alimentemos todos los días. No hay otra forma más linda de representar esa mesa con esos panes. Luego estaba el candelabro. El candelabro, mis hermanos, era un candelabro de 7 brazos que permanecía encendido día y noche. ¿Qué representa ese candelabro? Representa el Espíritu Santo, la presencia continua del Señor en las vidas de cada uno de los creyentes. Mateo 28:20 dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese candelabro, mis hermanos, no podía apagarse.
encendido día y noche. El Espíritu Santo está siempre ahí para ayudarnos en este caminar, en esta peregrinación que nos lleva al reino de los cielos. Nos falta otro mueble, el altar del incienso. El altar del incienso cumplía también un papel muy lindo. El altar del incienso nos muestra cómo nuestras oraciones pueden llegar al cielo, cómo el Señor Jesús es glorificado por sus hijos cuando se dirigen a Él, pidiéndole al Padre en su nombre por toda necesidad, por toda bendición. 3 muebles en el lugar santo, 2 en el atrio, tenemos 5. En el lugar santísimo había un mueble que era sumamente importante y sagrado en ese tabernáculo, el arca del pacto. El arca del pacto, mis hermanos, es ese mueble, como dicen hoy día, tan codiciado, lo han buscado, lo siguen buscando. ¿Dónde está? ¿Dónde quedó esa arca? ¿Qué tenía esa arca? Estaba en el lugar santísimo, donde no podía entrar nadie, solamente el sumo sacerdote cada año. Allí estaba la vara de Aarón, el maná y los 10 mandamientos, las 2 tablas de la ley. Mi hermano querido, mi amigo, ese santuario tenía se ministraba allí de una manera muy hermosa. Ya les dije, se sacrificaban animales a mañana y tarde, todos los días por los pecados de los que venían a confesarlos. Pero cada año se hacía expiación. Los pecados confesados cada día entraban al lugar santísimo de manera simbólica. Ensuciaban el santuario. Ahora, por decirlo de alguna manera, lo contaminaban. Era necesario que cada año se hiciera expiación. El sumo sacerdote lo hacía. Recuerden que allí también había una ceremonia muy, muy llamativa, que era los 2 machos cabríos. Uno que se escogía, se elegía por suertes, y ese era sacrificado al Señor. Y el otro lo dejaban vivo. El sumo sacerdote confesaba los pecados de Israel sobre ese animal y era enviado al desierto. Eso tiene también algo muy interesante con la parte del milenio, de los 1000 años, donde la tierra estará desolada y vacía. Pero no vamos a hablar de eso ahorita. Mi hermano, pecador que no llevara sus pecados al santuario y por los cuales se hacía expiación cada año, era un pecador que quedaba fuera de Israel. Aquí es interesante notar que ese era un día muy especial, era un día de recogimiento, era un día de contrición, era un día de humillar su corazón delante de Dios. De esa forma deberíamos estar nosotros hoy, humillados delante de Dios con un corazón contrito. Voy a hablarles ahora del santuario celestial, pero antes quiero leer 2 textos. Vamos a leer aquí en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, los versículos 24 y 25, dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ahora leo Hebreos 8, 1 y 2. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Saben, mis hermanos, que algunos tienen la idea, y es una pésima interpretación, una fatal idea, de que el Señor Jesús terminó su obra de expiación en la muerte en la cruz. Y ahí ya terminó, ahí consumó todo, ya no está haciendo más nada.
En otras palabras, podríamos pensar que entonces Él está allá en el cielo, abanicándose allá y esperando a ver qué es lo que va a pasar aquí en la tierra. No, 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 no. Ese, mis hermanos, es un mal concepto de la obra del Señor. En la cruz se consumó su sacrificio, pero Él sigue trabajando en nuestro beneficio. Dice el texto que he leído, porque dice que no entró Cristo en el santuario hecho de manos y figura del verdadero. No, Él entró en el cielo mismo para interceder por nosotros. Eso está haciendo el Señor en el santuario celestial. Intercede por nosotros. ¿Y desde cuándo? Desde que Él fue al cielo. Desde que hubo su ascensión, entró al santuario y está intercediendo por nosotros. Ahora, mis hermanos, hablemos un poco del santuario celestial. El santuario celestial, ya se nos presenta en el Apocalipsis algunos muebles de ese santuario. Si usted lee Apocalipsis 1, versículos 12 al 16, encuentra que el Señor Jesús está en medio de un candelabro encendido. También lo dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. 7 lámparas. Recuerden ustedes, dice allí son los 7 espíritus de Dios. Recuerden que también se representa por las 7 iglesias. Y el Espíritu Santo ha estado en todos los periodos de las 7 iglesias. También encontramos el altar del incienso. El altar del incienso, mis hermanos. Encontramos esta referencia en Apocalipsis 8, 3 al 5. Allí se ofrece incienso y dice el texto que son las oraciones de los santos, como el altar del incienso que estaba ya en el santuario del desierto. Ahora, aquí algo bien importante que debemos tener en cuenta. El arca del pacto. El arca del pacto también se le presenta a Juan una visión de esa arca. Yo quiero leer el texto, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Qué vio Juan en el cielo, en el santuario, allá en el lugar santísimo? El arca del pacto. Hermano querido, en esa arca están los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos por los que Dios juzgará al mundo. El arca está allí. Allí está el arca, también con su propiciatorio. Recuerden que el arca, y no hablamos de eso, pero vale la pena que lo recordemos, tenía una tapa con 2 querubines que miraban cada uno hacia el arca, hacia la parte de la tapa. Mis hermanos, eso representa la presencia de Dios siempre y el cuidado por sus hijos. Y también representa que allí estaba el testimonio, la ley de Dios. Qué interesante que tengamos esto en cuenta. Así que, mis hermanos, allí están esos tres muebles. Y lo vemos ahí en Apocalipsis. Pero lo más valioso, el arca del pacto. Ahora, ¿por qué usted cree que los profanos, por qué cree usted que los rebeldes, los que se han levantado contra la ley de Dios, quieren destruir el santuario? Lo quieren echar por tierra, desvirtúan la veracidad de lo que dice la Biblia en cuanto a un santuario donde el Señor entró en el lugar santo y luego en el lugar santísimo para interceder por cada uno de nosotros y para finalmente hacer expiación por nuestros pecados. Nuestros pecados confesados son llevados allá al santuario y allí se cumplirá lo que se pasaba en el desierto en Israel. Los pecados deben llegar al santuario. Si tus pecados y mis pecados no han entrado al lugar santísimo del santuario, mis hermanos, es porque entonces no los hemos confesado. Ahora, Eclesiastés 12 nos da una pauta de por qué es que los que se han rebelado contra Dios, y sobre todo los que se han rebelado contra la ley de Dios, los que no quieren obedecer sus mandamientos, o que dicen que hay 10 que son para obedecerlos, pero que hay uno que fue quitado,
Tan extraño, ¿no? Tan extraño que 9 de esos mandamientos sean para toda la humanidad y uno no sea sino para los judíos. ¿Lo ha pensado usted? Dice el texto de Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué es lo que Dios traerá a juicio? Toda obra. Será escudriñado, mis hermanos, todo lo de los que han profesado ser hijos de Dios. ¿Por qué no quieren que esto se cumpla en ellos? Porque serán encontrados faltos, serán pesados y serán hallados faltos. Debemos estar seguros de que nosotros estemos, mis hermanos, tomados de la mano del Señor, confesados nuestros pecados, que podamos hacer cada día ese examen de vida. Ir al Señor, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, cada día, mis hermanos, debemos hacer ese examen de nuestra vida, para que estemos, mis hermanos queridos, delante del Señor, no seamos hallados faltos. ¿Dónde dice que habrá un juicio? ¿Y cómo vamos a comparecer ante ese juicio? En la carta de Pablo a los Corintios encontramos un texto, en la segunda carta encontramos un texto bien interesante. Vamos a leer este texto y vamos a ver aquí cómo es que vamos a comparecer ante el juicio. Dice el versículo 10 de esta carta, segunda, capítulo 5. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo que dice Eclesiastés, seamos examinados, seamos sellados. Si morimos, pasaremos al juicio, seremos juzgados y seremos sellados o seremos dejados a un lado. Si hay pecados acariciados, si hay cosas que no hemos querido apartarnos de ella, mi hermano, ¿cómo traeremos el cielo así? Seremos escudriñados. Pero ¿cómo vamos a comparecer? ¿Van a ir los muertos allá ante ese tribunal? ¿Van a ser llevados los vivos allá a ese tribunal? No, cada uno de nosotros a su debido tiempo pasará ante ese tribunal. Allí está el abogado, allí está el juez, allí están los testigos. Cuando Cristo venga, el juicio ya habrá sido hecho. Ya están sellados los salvos, tanto los que han muerto como los que estén o estemos vivos en ese momento. ¿Cuál es nuestra seguridad? Nuestra seguridad, mi hermano y amigo, es que nuestros nombres estén en el libro de la vida y nuestra vida esté escondida en el Señor. Allí está la salvación. ¿Será eso muy difícil? ¿Será imposible que estemos tomados de la mano del Señor? ¿Será imposible que guardemos sus mandamientos, que pongamos su palabra en obra? ¿O es que tenemos que escuchar las palabras de Mateo 7:21? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y los que le dicen, Señor, echamos fuera demonios, hicimos milagros, van a recibir esa palabra que es muy triste. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartados de mí, violadores de mi ley. Mi hermano y amigo, el santuario cumple una función primordial en el plan de salvación. Yo debo repetir, sin santuario no hay salvación. Mi seguridad y tu seguridad está en que tú estés o hayas entrado con Cristo al lugar santísimo del santuario celestial. El que ha entrado a ese lugar con el Señor no está rebelado contra su ley. Acepta que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Acepta que los muertos nada saben, que un día seremos juzgados y que todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. ¿Quieres tú estar ese día sin culpa delante del Señor? Yo te recuerdo el texto, Primera de Juan,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Quien levanta la mano para irse contra la ley de Dios, no puede entrar allí. Se ha quedado en el lugar santo, pero no ha pasado al lugar santísimo. Quien se rebela contra la ley de Dios, no entró con el Señor. Pero si tú no estás rebelado contra la ley de Dios, tú entras al lugar santísimo con el Señor. Y Él te tiene esculpido en su mano. Que Dios te bendiga. Que permanezcamos siempre firmes y fieles hasta el fin. Nos espera un futuro glorioso. Y gracias a Dios y gracias al Señor Jesucristo por su ministerio en el santuario celestial. Paz de Cristo para usted y gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios.